Hola, mi nombre es Maximiliano Cristiá, soy profesor de Ingeniería de Software en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. En este video les voy a mostrar dos arquitecturas diferentes, en dos estilos arquitectónicos diferentes para el mismo sistema. Es decir, les voy a dar unos requerimientos y vamos a ver cómo se pueden derivar dos arquitecturas muy distintas, en cada una basada en un estilo arquitectónico diferente, exactamente para los mismos requerimientos. La idea es mostrarles que, dado unos requerimientos, la forma de estructurar el sistema, la forma de hacer la arquitectura del sistema, el diseño del sistema, puede variar notablemente. Y hay varias alternativas para hacer esas arquitecturas. Lo importante es saber cuáles son las ventajas y desventajas que tiene cada arquitectura, y en general las ventajas y las desventajas están dadas por los cambios que yo puedo hacer con facilidad en cada uno de los estilos arquitectónicos. Antes de empezar con el ejemplo del sistema, con los requerimientos y las dos arquitecturas, vuelvo a comentarles las cuatro descripciones fundamentales para desarrollar un sistema de software. Esto ya lo he comentado en varios videos, pero lo vuelvo a comentar acá para los que no han visto los otros videos. Entonces, lo que yo considero que son las cuatro descripciones fundamentales para desarrollar un sistema de software son los requerimientos, la especificación, el diseño y el programa. Los requerimientos normalmente los noto con la letra R, la especificación con la letra S de la palabra en inglés specification, el diseño con la letra D y el programa con la letra P. Los requerimientos son un documento informal escrito en lenguaje natural, por ejemplo en castellano, donde el usuario describe qué es lo que necesita del sistema. A partir de los requerimientos se generan dos documentos, dos descripciones, que son la especificación y el diseño. La especificación es una descripción de los requerimientos desde el punto de vista del programador, es decir, es una descripción más de la funcionalidad que tiene que tener un sistema concreto, con una interfaz específica. Pueden ver muchos videos sobre especificaciones de software en la serie de matemática para programadores que está también en el canal. Lo que nos interesa ahora es el diseño. A partir de estos dos documentos se sintetiza el programa, es decir, el programa tiene que cumplir con la especificación y tiene que cumplir con el diseño. El diseño tiene que ver con lo que es la arquitectura de software o estructura de software. Muchas veces estas tres palabras se usan como sinónimos. No son exactamente sinónimos, pero lo podemos pensar como sinónimos por ahora, no hay problema. Diseño de software, arquitectura de software o estructura de software. El diseño o arquitectura de software tiene que ver con descomponer un sistema en partes, en componentes de software, asignar una función a cada uno de estos componentes y después establecer las relaciones que tienen estos componentes, que tienen que tener estos componentes, para que entre todos juntos puedan resolver el problema original que nos habíamos planteado, ¿sí? Es decir, el problema que está dado en los requerimientos. Para llegar a tener el diseño o la arquitectura de un sistema completo se puede proceder en tres pasos. Primero se elige el estilo arquitectónico, que es el tema que nos ocupa en este video de hoy. Después, una vez que uno ha elegido el estilo arquitectónico, aplica patrones de diseño. Hay varios videos también en este canal sobre aplicaciones de patrones de diseño. Y finalmente, uno diseña los componentes individuales que no se pudieron diseñar en los pasos anteriores, o completa los detalles de diseño de algunos de los componentes. No hay muchos videos sobre esto en el canal, pero sí pueden encontrar algunos videos donde yo estudio o les muestro las diferencias conceptuales que hay entre composición de objetos, herencia de clases, herencia de interfaces. Así que lo que vamos a hacer en este video es el primer paso, y en particular lo que vamos a hacer es, dados los requerimientos, vamos a generar dos arquitecturas diferentes, cada una en un estilo arquitectónico distinto, y vamos a ver algunas pequeñas ventajas y desventajas que tienen cada uno de ellos. La idea cuando ustedes hacen un proyecto real no es generar dos o tres arquitecturas para el sistema, sino generar solo una. Yo acá les muestro para que ustedes puedan ver que no hay una única arquitectura para un sistema. Dado los requerimientos, no hay una única arquitectura. Puede haber más de una. Lo que pasa es que uno tiene que elegir una que sea la mejor para la situación en la cual está trabajando en ese momento. Y en general,
Para casi todos los sistemas, lo que es mejor es la arquitectura que permite hacer con cierta facilidad los cambios más frecuentes que se dan sobre ese tipo de sistema. Es decir, que permita hacer evolucionar el sistema al menor costo posible, porque los cambios que son más frecuentes, los cambios que son más comunes en ese dominio de aplicación, la arquitectura los permite hacer de manera muy simple, de manera muy barata. El ejemplo que vamos a usar para hacer los dos estilos arquitectónicos, es decir, los requerimientos que vamos a considerar, son los siguientes. Tenemos una red social en la cual los usuarios suben, interactúan entre ellos a través de diferentes tipos de documentos. Por ejemplo, documentos de texto, audios, videos, también podrían ser imágenes y alguna otra forma de documento. Le llamamos genéricamente documentos. Entonces los usuarios suben esos documentos, los ponen en distintos lugares de su cuenta, los comparten, no los comparten, les ponen me gusta, no me gusta, hacen comentarios sobre los distintos documentos. Esta parte de la red social ya está desarrollada, nosotros no tenemos que hacer eso. La red social ya existe, es un software gigantesco que está en funcionamiento, que tiene usuarios, etc. Lo que sí tenemos que hacer son diferentes componentes para hacer análisis de datos y de documentos que están en la red social. Es decir, nosotros queremos implementar, la red social quiere implementar diferentes tipos de análisis sobre los documentos. Por ejemplo, podríamos querer hacer un componente que incluya publicidad en la cuenta del usuario de acuerdo a sus gustos, a sus preferencias, etc. Entonces, vamos a tratar de analizar los documentos y el comportamiento del usuario a través de los documentos, y le vamos a proponer o le vamos a poner en su cuenta publicidad afín a lo que entendemos que le puede interesar. Puede haber otros análisis que analicen la actividad de los usuarios para detectar, por ejemplo, ilícitos, gente que está maltratando a otros usuarios de la red, gente que está en alguna actividad ilícita y necesitamos colaborar con la justicia, etc. Es decir, muchos tipos de análisis distintos. Una cosa que es muy importante en este ejemplo, que es tal vez una de las bases del ejemplo, es que los análisis que queremos hacer, o que por lo menos hoy sabemos que tenemos que hacer, son algunos. En los años que van a seguir vamos a querer hacer otros análisis, va a haber análisis que se van a volver obsoletos y los vamos a querer sacar. Va a haber análisis que los vamos a querer ir mejorando, es decir, a lo mejor la primera versión del análisis para proponer publicidad al usuario es muy elemental, muy básica, y a lo mejor no propone la mejor publicidad o la publicidad más específica para ese usuario. Y entonces con los años vamos a ir descubriendo nuevas técnicas, nuevas formas de relacionar los datos, que nos va a permitir hacer una mejor sugerencia de las publicidades para ese usuario. Por lo tanto, tenemos, por un lado, los requerimientos funcionales, es decir, cada uno de los análisis que queremos hacer, qué es lo que tiene que hacer ese análisis. El requerimiento funcional es qué es lo que tiene que hacer ese análisis. Por ejemplo, un análisis para proponer publicidad, un análisis para detectar ilícitos, etc. Cada uno de esos es el requerimiento funcional. Y por otro lado tenemos lo que se llaman los requerimientos no funcionales, que es la posibilidad de mejorar un análisis de manera más o menos independiente a los demás, es decir, sin tener que estar tocando el código de los otros análisis, de eliminar un análisis de la red, de agregar nuevos análisis, de reutilizar partes de los análisis que ya tenemos para implementar nuevos análisis. Esos son los requerimientos no funcionales. Nosotros deberíamos elegir un estilo arquitectónico que nos permita implementar la parte funcional, pero que también y sobre todo nos permita cumplir con los requerimientos no funcionales, es decir, que nos permita agregar análisis, mejorar análisis, modificar análisis, eliminar análisis de manera sencilla, a bajo costo. En gran medida la elección del estilo arquitectónico es sustancial al cumplimiento de esos requerimientos no funcionales. Eligiendo mal el estilo arquitectónico es muy difícil cumplir esos requerimientos no funcionales. Eligiendo bien el estilo arquitectónico puede ser increíblemente más simple cumplir con esos requisitos no funcionales. Entonces, en las escenas siguientes vamos a ver dos arquitecturas
en dos estilos distintos para que de alguna manera cumplen, por lo menos hasta cierto punto, con estos requisitos que estamos planteando acá. Ahora les muestro la primera arquitectura. Esta arquitectura está basada en un estilo arquitectónico que se llama tubos y filtros. En inglés se llama Pipes and Filters. Yo lo llamo en castellano. Entonces, un diagrama que más o menos representaría lo que queremos hacer es el que está acá en el pizarrón. Empezamos con un repositorio de datos donde están todos los datos de la red social. Es decir, acá están los documentos, las imágenes, los videos, los audios, etc. Y acá se muestra la arquitectura para dos análisis diferentes. Ya les voy a explicar cómo hacemos si queremos tener más análisis. Los análisis están divididos por esta línea roja, que no significa nada, es simplemente para clarificar un poco el dibujo. Tenemos un análisis acá arriba y un análisis acá abajo. En el primer análisis lo que hacemos es analizar documentos con la idea de proveer información sobre actividad política de los usuarios, actividad de seguridad, por ejemplo terrorismo, y actividad respecto de cuestiones publicitarias. Entonces, lo que hacemos para lograr hacer este análisis es dividir el análisis en etapas de procesamiento, es decir, tomamos la información en crudo y la vamos procesando paulatinamente hasta obtener el detalle de información que nosotros necesitamos. Entonces, por ejemplo, tomamos uno a uno los documentos. Esta rayita de acá la pueden ver como un tubo. Por ese tubo viaja una secuencia de documentos, que son los documentos que se van generando en la red social. Uno atrás del otro van viajando. Por eso se llama de tubos y filtros. Este sería un tubo por el que viajan documentos, es decir, cada paquete de datos que viaja por ahí es un documento. Y cada una de estas cajitas es un filtro. Los tubos se conectan con los filtros y los filtros se conectan entre sí a través de tubos, únicamente. ¿Esto qué significa? Que acá llega un flujo continuo de documentos y tenemos un primer filtro que lo único que hace es leer cada documento, filtrar palabras inútiles, por ejemplo las preposiciones, los artículos, ese tipo de palabras, filtrar las palabras y mandar por la salida el mismo flujo de documentos con los documentos ya filtrados, es decir, todo lo que sea artículos o palabras de un par de letras que no tengan más significado que el gramatical, eliminadas. Por lo tanto, por este tubo siguen viajando documentos, pero ligeramente distintos de los que llegaron acá a la entrada. Luego tenemos otro filtro que lo que hace es indexar. Toma cada documento e indexa las palabras, como poniéndolas en fila y ordenándolas de acuerdo a su interés o a su importancia. Luego, por lo tanto, lo que sale por este tubo, lo que viaja por este otro tubo, también es un flujo de documentos, pero ya no son los documentos originales, porque están filtrados y además están organizados de otra forma. Acá tenemos un selector que lo que hace es básicamente buscar diferentes palabras que estén relacionadas con la política, con la seguridad o con la publicidad. Podríamos afinar esto haciendo publicidad más específica, ya lo vamos a ver. Y entonces empieza a enviar por estos tubos, cada uno de estos es un tubo, empieza a enviar las frases o los contextos en donde aparece esa palabra para que sean posteriormente analizados cada vez de manera más detallada. Fíjense entonces que un filtro puede tener más de un tubo a la entrada y más de un tubo a la salida. No tiene por qué tener uno y uno como tienen estos de acá. En general pueden tener N tubos a la entrada y M tubos a la salida. Acá deberían continuar los análisis, yo no lo voy a seguir haciendo, en donde ponemos nuevamente filtros cada vez más especializados que van emitiendo a su vez más información para ser procesada más adelante. Tenemos un segundo análisis
que intentamos sugerirle a los usuarios otros grupos o chats o canales de chat o páginas que le puedan resultar de interés dentro de la red social. En particular, acá lo que hacemos es determinar si a algún usuario le gustan los autos o no y sugerirle entonces cuestiones relacionadas con el automovilismo. Entonces empezamos nuevamente, tenemos un tubo, leemos imágenes, en este caso vamos a hacerlo con imágenes, no con documentos. Entonces cada paquete de datos que viaja por este tubo es una imagen. Acá tenemos un primer filtro que lo que hace es para cada imagen determinar si lo que está, o dividir, mejor dicho, la imagen en todas las imágenes que son, todas las partes de la imagen que son rostros de personas y todo el resto. Entonces, por un tubo manda una secuencia de los rostros y por otro tubo manda la secuencia del resto de la imagen. Acá tenemos otro filtro que lo que hace es tomar cada uno de los rostros, compararlo con el rostro del usuario del cual se están tomando las imágenes y mandar solo las imágenes del usuario. Es decir, todos los otros rostros que no sean propiamente del usuario no son filtrados y solamente pasan la cara, las diferentes versiones de la cara del usuario. Por otro lado, en este otro tubo tenemos otro filtro que, recibiendo todo lo que no es rostro, solamente emite o determina si hay autos y emite las imágenes de los autos, o de partes de los autos, o cuestiones que pueden estar relacionadas con el automovilismo. Entonces acá sale un flujo de imágenes que está relacionado con el automovilismo. Finalmente tenemos este filtro que toma las caras de una persona y determina si la cara está sonriente o no está sonriente. Entonces finalmente acá juntamos de alguna manera las caras sonrientes con las fotos de automovilismo y por lo tanto podemos determinar sugerencias a hacer en ese caso. Obviamente el análisis es muy superficial y muy banal, puede tener un alto nivel de error, pero como ejemplo creo que es útil. Si nosotros quisiéramos agregar más análisis, lo único que tenemos que hacer es poner más tubos conectando las distintas etapas de procesamiento de cada uno de los análisis. Si quisiéramos hacer otros análisis sobre los rostros del usuario, simplemente tendríamos que agregar otro tubo acá y poner otro detector de imagen, que no sea de automovilismo, que sea, por ejemplo, de mascotas. Y entonces ir al sugeridor sobre mascotas. Y conectar obviamente con el de mascotas. Con lo cual, agregando tubos y agregando filtros, podemos hacer nuevos análisis sin tener que repetir etapas de procesamiento que ya están implementadas. Si descubrimos que, por ejemplo, el analizador de rostros es muy deficiente porque genera muchos falsos positivos o lo contrario, bueno, simplemente lo único que tenemos que cambiar es esto. Lo único que tenemos que hacer es respetar esta interfaz, es decir, recibe una secuencia de imágenes y emite una secuencia de lo que entiende que son rostros. Si queremos mejorar el filtrado por la cara del usuario y tenemos este comparador de caras que toma una cara y toma dos caras y trata de ver si son la misma persona o no, y vemos que es muy deficiente, lo mismo, podemos mejorar esto sin tener que tocar el resto de los módulos. Una de las grandes ventajas que tienen los filtros es que como son completamente independientes uno de otros y solo se conectan a través de los tubos, uno puede modificar la implementación de cada filtro sin afectar las implementaciones de todos los otros filtros. Esa es una de las propiedades básicas de las arquitecturas basadas en tubos y filtros. De hecho, cuando yo digo que un filtro se conecta con otro solo a través de tubo, esto significa que no hay nunca una llamada de este filtro al filtro siguiente. Es decir, este filtro lo único que hace es poner los datos en un extremo del tubo, el tubo los lleva al otro extremo y el filtro los toma del extremo derecho. El filtro siguiente los toma del extremo derecho. ¿Esto qué significa? Significa que cuando este filtro pone los datos en un tubo, no sabe qué es lo que sigue en la etapa de procesamiento. No sabe qué hay del otro lado. Podría ser podría ser otro filtro.
el filtro de la izquierda nunca sabe cuál es el filtro de la derecha. Y simétricamente, el filtro de la derecha nunca sabe de dónde vienen los datos. Podrían venir de este filtro o de otro cualquiera o directamente de la fuente de datos. Esto hace que cada filtro sea altamente especializado, muy intercambiable y tenga una muy baja dependencia con el contexto, porque no necesita nada, necesita solamente una secuencia de documentos y emitir una secuencia de documentos, nada más. Quien usa lo que él produce no lo sabe, no tiene por qué saberlo. Entonces nunca hay una llamada a procedimiento desde este filtro hacia este filtro. Con lo cual, si nosotros entre esta etapa de procesamiento y esta otra etapa de procesamiento nos damos cuenta que hay una posibilidad de mejorar poniendo una etapa de procesamiento intermedia, es muy simple, porque lo único que hay que hacer es desconectar esto y reconectarlo a través de una nueva etapa de procesamiento, de manera tal que mejore lo que recibe el filtro de la derecha. Si luego encontramos que esto se puede mejorar aún más, pues podemos poner otra etapa más y así continuar con el procesamiento. Esta arquitectura tiene la gran ventaja de poder agregar todos los análisis que queramos, simplemente poniendo más de estas redes de tubos y filtros. Podemos mejorar los análisis que ya tenemos, ya sea mejorando los filtros que tenemos o agregando o quitando filtros. Y podemos reutilizar filtros de etapas, sobre todo de las primeras etapas, para los nuevos análisis que queremos hacer. Es decir, tiene varias de las ventajas que nos permiten cubrir con los requerimientos oscuros que tenemos al momento. Es decir, no sabemos bien cuáles son los análisis que queremos hacer, ni cuándo van a venir nuevos análisis, ni ese tipo de cosas. Ahora les muestro la arquitectura en el segundo estilo arquitectónico. Este estilo arquitectónico se llama invocación implícita, también se puede llamar publicar y suscribir, y también se puede llamar orientación a eventos. Esto depende del contexto donde lo vean, del autor que lo presente, etc. En este caso tenemos un componente central, que es el administrador de eventos. En muchas implementaciones esto ya podría estar dado, si uno no lo tendría que programar, podría estar dado. Y después lo que tenemos son lo que se llaman herramientas o tools en inglés. Herramientitas sería. Estas herramientas no se conectan entre sí. Fíjense que las herramientas se conectan con el administrador de eventos y el administrador de eventos se conecta con las herramientas, pero las herramientas entre sí no se conectan. Fíjense la gran diferencia que tiene con el estilo anterior, en donde todos los filtros estaban conectados entre sí. Entonces, la forma de conectarse entre las herramientas y el administrador de eventos, o sea, en el sentido desde la herramienta al administrador de eventos, es mediante lo que se llama un evento. Los eventos están indicados en esta figura con flechas que tienen un punto al inicio. Entonces, esto es un evento, 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 esto es un evento. El administrador de eventos se comunica con las herramientas, es decir, en el sentido desde el administrador de eventos hacia las herramientas, por una simple llamada a procedimiento. Invocar una subrutina, invocar un método en la herramienta. Entonces, por ejemplo, acá hay una llamada a procedimiento, acá hay una llamada a procedimiento y aquí hay una llamada a procedimiento. Entonces, en este caso, lo que yo les grafiqué acá es uno de los dos análisis que está graficado en la escena anterior. Es aquel en donde se analiza un documento de texto y se buscan ciertas palabras para hacerle para determinar si esas palabras tienen que ver con seguridad, con publicidad, con política, etc. Entonces, la cuestión es que acá nosotros suponemos que en la base de datos de los documentos de la red social, cada vez que se inserta un documento, cada vez que uno de los usuarios genera un nuevo documento,
se genera un evento que indica que se ha creado un nuevo documento de texto. Ese evento es capturado por el administrador de eventos y el administrador de eventos lo que hace es invocar a cada una de las herramientas que está suscripta a ese evento. De acá el nombre publicar y suscribir, es decir, este evento se publica y hay herramientas que están suscriptas a ese evento. En este caso, la herramienta que nosotros hemos suscrito a este evento es filtrar. Entonces, si se produce este evento, el administrador de eventos llama a filtrar. Filtrar lo que hace es exactamente lo mismo que el componente en la escena anterior, es decir, filtra palabras que son irrelevantes para el análisis que se quiere hacer, por ejemplo las preposiciones, y avisa que hay un documento que ha sido filtrado. Eso lo avisa con un evento. El evento lo captura el administrador de eventos y nuevamente se fija quién está suscrito al evento de que hay un nuevo documento filtrado. En este caso, el que está suscrito al documento filtrado es indexar, entonces el administrador de evento invoca indexar. Indexar indexa el documento y cuando termina, anuncia o publica el evento documento indexado. Nuevamente el administrador de eventos se fija quiénes son los suscriptores al evento documento indexado y los invoca. En este caso tenemos un solo suscriptor también, que es selector. Entonces el administrador de eventos invoca a selector. Selector analiza las palabras y va generando un evento por cada palabra que haya de política, un evento por cada palabra que haya relativa a la seguridad y un evento por cada palabra relativa a la publicidad. En ese caso, nosotros vamos a tener otros suscriptores que están suscriptos a publicidad, por ejemplo. Cada vez que aparece un evento que indica una palabra que está relacionada con la política, nosotros tenemos un suscriptor que va a analizar esa palabra o va a hacer algo con esa palabra. Obviamente puede haber todos los suscriptores que uno quiera. En este ejemplo en particular hay de a uno, en gran medida para mantenerlo simple, pero dado un evento puede haber n suscriptores y el administrador de eventos lo que hace es invocar a todos los suscriptores. Obviamente también vamos a tener suscriptores para las palabras que sean de seguridad y para las palabras que sean de publicidad. También podríamos tener otros suscriptores que están interesados en un documento que ha sido filtrado para hacer otro análisis diferente. Entonces, cada vez que se anuncia el evento de documento filtrado, el administrador de evento invocará a varios interesados en ese evento. ¿Por qué se llama invocación implícita este estilo arquitectónico? Porque el principal conector en el estilo arquitectónico es la invocación implícita. ¿Qué quiere decir la invocación implícita? Que no hay una llamada a procedimiento explícita de un componente a otro. Es decir, la red social no sabe que tiene que invocar a filtrar. Lo único que sabe es que tiene que emitir el evento y después tal vez alguien se interese en ese evento, tal vez alguien esté suscrito a ese evento. Por eso la invocación es implícita, en el sentido que no hay una llamada a procedimiento desde red social a filtrar. Esto no existe. Entonces, la llamada es implícita. Genera un evento y luego el administrador de eventos invoca a filtrar. Por eso se llama invocación implícita en contraposición a una invocación explícita donde hay una llamada a procedimiento desde red social a la interfaz de filtrar. ¿Esto qué nos permite? Esto nos permite modificar cada herramienta por separado. Nos permite sacar herramientas que no necesitemos más porque a lo mejor los análisis que queremos hacer no los hacemos más. Nos permite agregar fácilmente nuevos análisis simplemente suscribiendo nuevas herramientas a eventos existentes. Nos permite reordenar el flujo de información muy fácilmente porque lo único que tenemos que hacer es desuscribir una herramienta y suscribirla en otro orden, es decir, para otro evento. Y todo esto se maneja con una tabla
O sea, dentro del administrador debería haber básicamente una tabla a doble entrada donde tenemos evento y suscriptores. La estructura de datos básica que maneja el administrador de eventos es esta tabla. Entonces, para el evento nuevo documento texto, tenemos el suscriptor filtrar. Para el evento documento filtrado, tenemos el suscriptor indexar. Y así sucesivamente. Por lo tanto, el flujo de ejecución de un sistema basado en eventos se altera sustancialmente modificando la tabla que relaciona los eventos con los suscriptores. Fíjense que es un estilo de arquitectura completamente distinto al anterior y completamente distinto a una arquitectura basada simplemente en orientación a objetos. Acá no hay objetos, acá no hay herencia, acá no hay prácticamente llamada a procedimiento. Sí, lo que ocurre, tanto en este estilo como en el estilo anterior, es que uno puede implementar todo esto con una tecnología orientada a objetos, en donde, por ejemplo, el administrador de eventos se transforma en una clase. Cada una de las herramientas se transforma en una clase, cada una de las herramientas tendrá una interfaz pública, cada una de las herramientas tendrá sus propias variables miembro, etc. Pero hay una gran diferencia, porque en un estilo basado en orientación a objetos, filtrar podría ser una invocación de manera directa a indexar, o indexar podría ser una invocación de manera directa a selector. Acá eso está prohibido. Acá no se puede. Todas las invocaciones pasan a través del administrador de eventos. Esta es la gran diferencia que tienen los estilos arquitectónicos con el diseño basado en orientación a objetos. El diseño basado en orientación a objetos es un estilo arquitectónico, si se quiere, de bajo nivel de abstracción que no permite estructurar sistemas grandes de manera eficiente. Sí los permite implementar, pero armar la estructura del sistema a nivel arquitectónico pensando solamente en objetos, en clases, en llamadas a procedimiento, suele ser una tarea muy propensa a errores. Si quieren saber más, si quieren aprender más sobre estilos arquitectónicos, les recomiendo mi apunte de clase, Catálogo incompleto de estilos arquitectónicos. Lo pueden encontrar en la página web de la materia Ingeniería de Software 2 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario. El URL es www.fceia.unr.edu.ar/is2 y ahí cuando entran van a ver un link a material de clase. Pican ahí y ahí van a tener una lista de apuntes de clase y de otros materiales de clase. En particular busquen el catálogo incompleto de estilos arquitectónicos, donde están descritos estos dos estilos arquitectónicos que les mencioné en este video y algunos otros. También pueden, antes o después del apunte, consultar bibliografía especializada. El tema es que son libros que en general están escritos en inglés y capaz que no les gusta leerlo en inglés o se les dificulta, por eso tal vez como una primera aproximación pueden ver en este apunte de clase.